Muy bien, jóvenes. Continuamos con la segunda parte del video de la aplicación para la semejanza de triángulos. Siempre en la clase de matemáticas para un 10º grado de DSH. Muy bien, tenemos aquí un tercer ejercicio y vemos aquí que hay dos triángulos que son dos segmentos de recta que se cortan en punto, formando dos triángulos. Muy bien. Entonces vemos que aquí tenemos un triángulo ABC y hay un triángulo CED. Asumiendo que estos triángulos ya son semejantes, no tenemos que probarlo, simplemente es el ejercicio. Ok, aplicando el criterio de proporcionalidad, entonces diremos que ya sabemos, usando el criterio de si sus tres lados son proporcionales, entonces tendríamos que, por ejemplo, si vemos este lado es correspondiente al lado AC y el lado DC es correspondiente al lado CB. Entonces, diríamos que X entre 3, entre su lado correspondiente, va a ser igual a 2, que sería el otro lado, entre su lado correspondiente, 5. Es importante que tengamos este cuidado, ¿verdad? Que si comenzamos con el triángulo DSE en el numerador, todos esos datos son los que van a ir en el numerador y los otros son los que van a ir en el denominador, de forma correspondiente. Okay, aplicamos la propiedad de las proporciones. X por 5 nos quedaría 5x igual a 3 por 2. ¿Ya? 5 por x, bueno, lo bajamos. 5x igual 3 por 2, 6. Despejamos para x. X va a ser igual entonces a 6 quintos, pasaría a dividir. Esto lo podemos expresar como un número decimal, pero en este momento lo vamos a dejar aquí como una fracción. Entonces x me diría 6 quintos. O sea, ¿cuánto equivale 6 quintos? ¿Qué? 1 punto y fracción. Entonces, a partir de eso, podemos resolver los otros ejercicios. Nos quedamos aquí entonces con x quinto. Voy a hacer un ejercicio de explicación en el cual ya podamos ver una situación de los triángulos semejantes a un contexto de la vida diaria para poder aplicar esto. Entonces, vamos a ver el ejercicio ahora mismo. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces con el problema. El problema número 4 dice: calcula la altura de un edificio que proyecta una sombra de 50 metros. En el mismo momento, una estaca de 4 metros clavada a cierta distancia del edificio proyecta una sombra de 2.5 centímetros tal como lo muestra la figura. Entonces nosotros queremos conocer la altura del edificio. ¿Ya? Sería esta altura. Desde el suelo hasta la parte más alta del edificio. Y en ese mismo momento, ese edificio proyecta una sombra que mide 50 metros. ¿Ya? Si acá tuviésemos el sol, ¿ya? Entonces, eso proyectaría una sombra, ¿ya? Muy bien. La estaca, que ya sabemos cuánto mide 4 metros y esa estaca proyecta una sombra de 2.5 metros. Si podemos ver, entonces tenemos dos triángulos que son semejantes. Este triángulo más grande, que sería el triángulo del edificio, ¿ya? Que tendría los mismos ángulos, ¿ya? Puesto que el sol proyecta la misma sombra formando el mismo ángulo. Y un triángulo semejante, que es el más pequeño, que es el que forma la estaca, la altura de la estaca, la sombra de la estaca y este lado, que por este momento pues no nos interesa. Muy bien, entonces, ¿qué haremos? Entonces, la altura del edificio, ¿ya? La altura del edificio entre la altura de la estaca, que sería 4, va a ser igual a ¿qué? A la sombra del edificio, que mide 50, entre 2.5, que es la sombra de la estaca. Muy bien. Volvemos, aplicamos el mismo criterio que hemos venido aplicando. Multiplicaríamos h por 2.5, nos quedaría 2.5 por h, esto por convención. Primero las constantes, luego las variables. Y acá nos quedaría 50 por 4. 4 por 50.
Resolvemos eso, 2.5 por la altura va a ser igual, 50 por 4, 5 por 4, 20, eso sería igual a 200, ¿ya? Entonces 2.5 por la altura es igual a 200. Despejamos para la altura y la altura sería igual a 200 entre 2.5. Esto aquí está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto es la altura? Entonces 200 entre 2.5 es igual a 80 metros. ¿Ya? Entonces la altura es igual a 80. Entonces respondemos nuestro problema. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces el edificio mide 80 metros de altura. Entonces, esta es una forma de aplicar los conceptos de semejanza de triángulos en la solución de problemas de la vida diaria. Podríamos hacerlo con un árbol, ¿ya? Podríamos utilizar un criterio como esto también para medir el ancho de un río sin necesidad de cruzarlo. Entonces, hay diferentes aplicaciones en las cuales podríamos utilizar los criterios de semejanza. Espero que les haya ido bien y muchas gracias.